5 mandatarios que se hacen llamar progresistas labraron en Santiago de Chile una agenda de respeto a la democracia, lucha contra el crimen organizado, el cambio climático y la desinformación. La cumbre, llamada Democracia Siempre, fue la segunda después de la realizada en septiembre de 2024 durante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Participaron el presidente anfitrión, Gabriel Boric, sus pares de España, Pedro Sánchez, de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, de Colombia, Gustavo Petro, y de Uruguay, Yamandú Orsi. Todos comulgan con la izquierda. Al respecto, Patricio Navia, profesor de la Universidad de Nueva York y de la Universidad Diego Portales de Chile y consejero académico de CADAL, escribió un artículo cuyo título resume en cierto modo el espíritu de la reunión: El zorro izquierdista cuidando el gallinero de la democracia. Patricio, en cierto modo se concretó esto de cuidar el gallinero de la democracia. Y sí, el problema y lo que dije en mi columna es que si pensamos en los últimos 20 años en América Latina, las principales amenazas a la democracia, los quiebres democráticos que hemos visto en la región, tienen que ver más con países gobernados por la izquierda que con países gobernados por la derecha. Entonces, que grupos de derecha o grupos de izquierda, presidentes de izquierda se reúnan y digan, mira, hay una amenaza a la democracia desde la derecha, pues sí puede ser cierto, ¿no? Pero evidencia que tenemos es que la izquierda le ha hecho más daño a la democracia en América Latina en los últimos años que la derecha. ¿Y para qué em, acordarnos de Cuba, que es la dictadura más longeva que tenemos en la región, que también es una dictadura de izquierda? Exacto, muchos de los presidentes representan a países que han tenido transiciones de gobiernos dictatoriales. Sin embargo, el régimen de partido único en Cuba, se conserva y además se respeta. Sí, el punto es ese, ¿no? Porque uno puede decir, mira, yo no puedo hacer nada respecto al tipo de régimen que tienen los otros países, a menos que quiera invadir esos países, ¿no? Em, pero pues el hecho de que a Cuba lo traten como un miembro más de la comunidad de naciones democráticas en América Latina, muestra que no hay una defensa por la democracia, un compromiso con la democracia como dicen tener estas personas, ¿no? Entonces, me pareció un poco irónico que vengan grupos de izquierda a decir, mira, hay una amenaza a la democracia por parte de la derecha, cuando si miramos lo que ha pasado en la región, Venezuela, el propio Bolivia, ciertamente Nicaragua, las principales amenazas a la democracia y los quiebres democráticos que hemos visto en la región en los últimos años vienen más bien desde la izquierda. Es cierto que hay ciertas amenazas a la democracia de algunos líderes de derecha. Yo no soy partidario de Bolsonaro, me parece que lo que ha hecho Bolsonaro en Brasil está muy mal, pero bueno, Bolsonaro está con arresto domiciliario. Nicolás Maduro es el presidente de Venezuela. Daniel Ortega es el presidente de Nicaragua. Ambos son líderes de izquierda y me pareció em, em, particularmente criticable que en esta cumbre que se realizó en Chile no se haya dicho nada de Venezuela o de Nicaragua, los dos principales lugares en que se violan los derechos humanos en países que fueron democracia y ya no lo son. Insisto, el punto de Cuba es aún peor, porque en Cuba también se violan los derechos humanos, es una dictadura que ya tiene 66 años y va para los 67, y pues en general la respetan como si fuera un miembro más de la comunidad de países democráticos en América Latina, cuando claramente no lo es una tiranía, una dictadura totalitaria. Y hoy la derecha se asocia prácticamente con la ultraderecha, que es el caso, mencionabas a Bolsonaro en Brasil, es el caso de Vox en España. Es decir, partimos de un extremo para llegar al otro, no hay término medio por lo que se ve. Sí, ahora fíjate que se habla mucho de ultraderecha, pero no se habla de ultraizquierda, ¿no? Yo normalmente cuento un chiste de que a un político de izquierda viene, o a un periodista de izquierda viene su hijo y le dice, papá, papá, me duele la rodilla. Y el papá le dice, ¿pero cuál rodilla? ¿La izquierda o la de ultraderecha? Porque parece que no hubiera ultraizquierda cuando claramente tenemos una ultraizquierda que, insisto, esto le ha hecho más daño a la democracia que el que ha intentado hacer la ultraderecha. No digo que la ultraderecha esté bien, me parece que la ultraderecha está mal, pero si decimos que hay ultraderecha y no reconocemos que hay ultraizquierda, entonces estamos haciendo un análisis que es bastante sesgado. Ujú. Eh, ¿Cuál pudo ser o puede ser el interés de Boric en un año electoral en Chile?
Yo creo que lo que quiere el presidente Boric es simplemente afirmar su apoyo en la izquierda, ¿no? No es muy popular, le ha ido mal, no hizo las reformas que quiso hacer. Recordemos que Boric llegó al poder diciendo que iba a enterrar el neoliberalismo y que quería superar el capitalismo. Ninguna de esas dos cosas funcionaron. Su coalición, que es una coalición de izquierda, de centro izquierda, pero también de izquierda radical, está el Partido Comunista, que es un partido que todavía abraza las ideas marxistas y leninistas. O sea, no estoy inventando cosas, eso está en su propia declaración de principios. El Partido Comunista, que ahora tiene la candidatura presidencial para las elecciones de noviembre de esa coalición. Eso me da la impresión de lo que quiere hacer el presidente Boris es alinear a la izquierda detrás de su coalición. Creo que él piensa que van a perder las elecciones, pero con una votación lo suficientemente alta podría mantener apoyo fuerte en el Congreso, que podría bloquear al próximo gobierno, que así como van las cosas, las elecciones son en noviembre, pero así como van las cosas, va a ser un gobierno de derecha. 16 de noviembre, primera vuelta, de haber segunda vuelta, 14 de diciembre. Decís que puede ser un gobierno de derecha, pero dentro de 4 años puede volver a la izquierda, como ya ha ocurrido. Y Y sí, y creo que lo que está haciendo el presidente Boric es aprovechando el hecho de que la derecha está dividida entre una derecha moderada y una derecha más radical, con cuatro candidatos presidenciales, la derecha, entre todos suman 60%, pero va a haber segunda vuelta, porque la votación en general se va a dividir. En lo que piensa el presidente Boric, con razón, es que si la izquierda se une en una sola lista para candidatos al Congreso, la izquierda puede tener mayoría en el Congreso y por lo tanto bloquear los esfuerzos de los gobiernos del próximo gobierno, que probablemente sea de derecha. De nuevo, falta un par de meses para la elección, pero la izquierda con mayoría en el Congreso podría bloquear los intentos de este próximo gobierno de hacer las reformas más pro mercado que probablemente el país necesite para que vuelva a crecer a un ritmo más saludable. Da la sensación de que en América Latina nos encantan las superestructuras, es decir, crear grupos como este, que se llama Democracia Siempre, que ya tuvo su segunda reunión, alentados por Lula en ambos casos y que va a tener una tercera aparentemente en la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre. Pero, ¿cuál sería o cuál es tu lectura sobre esto que se llama Democracia Siempre? ¿Qué significa? Sí, bueno, yo creo que en general, primer punto es que en América Latina existen más instancias de multilaterales que países en la región, ¿no? Tenemos la OEA, tenemos el Banco Interamericano de Desarrollo, tenemos distintas iniciativas que aparecen y después desaparecen, que creo que solo confirman el hecho de que ninguna de ellas funciona muy bien. Y esta es una nueva iniciativa que solo incluye a gobiernos de izquierda. Teníamos la Alianza del Pacífico hace unos años que promovía el presidente Piñera con el presidente Uribe, primero y después el presidente Duque de, de Colombia, que tampoco funcionó muy bien. Entonces, son esas iniciativas que dependen más de los presidentes que de las instituciones, y cuando los presidentes se van, pues esas iniciativas tienden a desaparecer. Pero me da la impresión de que el objetivo de esta última iniciativa es plantar pie, o sea, oponerse un poco a estas políticas unilaterales que está impulsando el gobierno del presidente Donald Trump en Estados Unidos, que atentan contra una de las cosas que fueron siempre los principios de la derecha, ¿no? Que es el libre comercio. Entonces ahora aparecen líderes de izquierda que siempre se opusieron un poco al libre comercio diciendo, no, de verdad queremos defender el libre comercio y no nos gusta esta idea del gobierno del presidente Trump de ponerle trabas al libre comercio. Y está también el argumento de que la extrema derecha es una amenaza a la democracia, que, insisto, puede ser, en algunos países lo ha sido, em, pero al plantear eso como el objetivo, como defender la democracia, se desnuda una inconsistencia y es que la izquierda ha sido una amenaza más grande para la democracia en la región en las últimas décadas. Si vamos al caso de que esto de etiquetar izquierda y derecha, bueno, el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, avalado en cierto modo por Lula, no sé si entra dentro del pelotón de izquierda. Y bueno, se define como de izquierda, ¿no? Y la izquierda, efectivamente, algunos de izquierda lo critican poco y no hacen mucho al respecto, ¿no? O sea, el gobierno de Chile, por ejemplo, el gobierno del presidente Boric ha tomado la decisión de ir por Israel en la Corte Penal Internacional, demandando, em, acusando a Israel de genocidio contra el pueblo de Gaza, pero no ha hecho lo mismo para el caso de Venezuela,
que tiene una dictadura, que viola los derechos humanos, que persigue a sus ciudadanos y a sus opositores, presidente Boris no ha sido tan fuerte o tan activo para criticar a Venezuela como lo ha sido para criticar a Israel. Israel es, después de todo, una democracia. No sé si corresponde a la comparación, pero bueno, ya que estábamos en, en el hecho de denunciar lo que son violaciones a los derechos humanos, da la impresión de que los gobiernos de izquierda, también los gobiernos de derecha, pero en este caso los gobiernos de izquierda, em, ven de forma diferente las violaciones a los derechos humanos cuando son cometidas por un gobierno afín a ellos. Por eso se impone o se nota una doble vara, inclusive en la relación con Rusia, con China, con Irán, es decir, con quienes están en veredas enfrentadas con Estados Unidos y con el mundo occidental, si vamos al caso. Sí, ahora yo entiendo que los países tienen que tener relaciones comerciales con otros países. China es el principal socio comercial de Chile y de muchos otros países de América Latina, y es perfectamente razonable que hayan relaciones comerciales con esos países. Es importante para Chile tener buenas relaciones con China. Chile no puede condicionar sus negocios, su comercio con China, a que China no viole los derechos humanos, China tenga el tipo de régimen que Chile tiene. Eso no funciona así en el mundo. Hay que tener relaciones comerciales con todos y para poder desarrollar a los propios países. También hay que tener relaciones diplomáticas con todos los países. Eso es importante. No es cosa de empezar a cerrar embajadas en los países que no nos gustan. Em, pero me parece que es muy importante eh, decir cuáles son nuestros valores y cuáles son las cosas en las que creemos y tener un impacto en los países en los que podemos tener un impacto. En el caso de Chile, por ejemplo, el presidente Boris cerró la embajada en Venezuela. No tenemos relaciones diplomáticas con el gobierno de Venezuela porque el gobierno de Venezuela respondió de forma muy agresiva a unas declaraciones que hizo el presidente Boric sobre Venezuela, pero eso significa que tenemos muy poca capacidad de impactar en Venezuela, de ayudar a la oposición en Venezuela, de defender los derechos humanos en Venezuela y promover los valores que Chile defiende y cree en Venezuela. Entonces, insisto en el punto, aquí no se trata de ser más papista que el Papa, ¿no? No se trata de convertirse en una ONG de derechos humanos cuando los países tienen intereses de la república del país que hay que defender, pero me parece también un exceso empezar a decir vamos a defender la democracia y tienes dos casos evidentes de dictaduras en la región, Venezuela y Cuba, que sí son una amenaza para la democracia y vienen desde la izquierda. Entonces decir, mira, la principal amenaza para la democracia es la derecha, me parece un exceso. Y te sumo Nicaragua, Patricio. ¿Cómo ves la relación de Estados Unidos con América Latina? ¿Es distinta? ¿Es, en cierto modo, es una forma nuevamente de decir arréglense como puedan? Sí, yo creo que Estados Unidos no está muy interesado. El presidente Trump no está muy interesado en América Latina, de hecho no está muy interesado en el mundo, no le interesa el rol de Estados Unidos como un país que quiera promover el capitalismo y la democracia en el mundo. Tiene una visión más bien transaccional con otros países y cree que todos los países abusan de Estados Unidos e intenta meterse en temas que no debería meterse un presidente, ¿no? Mm. Opinar sobre el proceso judicial contra el presidente Bolsonaro en Brasil, por ejemplo, me parece que no corresponde. Uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con lo que está pasando ahí, pero es un país independiente, autónomo, con un sistema judicial independiente y autónomo que ha decidido poner al presidente Bolsonaro preso. En su momento decidieron poner al presidente Lula preso por un caso de corrupción. Entonces, que el presidente de Estados Unidos diga, mira, tienen que soltar a Bolsonaro porque le están haciendo un juicio injusto y si no lo hacen yo los voy a castigar con tarifas, me parece que no es una forma correcta de defender la institucionalidad internacional. Pero en general creo que el presidente Trump no le preocupa mucho lo que pasa en América Latina, no le preocupa ciertamente lo que pasa en Venezuela, más allá de la amenaza que eso pueda representar en términos de migración a los Estados Unidos. Em, pero para Trump, conversar con un régimen autoritario como el de Venezuela no es ningún problema. Los intereses de Trump pasan más bien por sus políticas comerciales y tratar de reducir la migración a Estados Unidos. Y en esa dimensión tiene que trabajar con algunos países de América Latina. No está fortaleciendo la democracia, no está fortaleciendo las instituciones en la región y eso es lamentable y preocupante. Patricio Navia, muchas gracias por la clase, profesor. Es un placer, que esté muy bien, Jorge. Igualmente.
Y esto ha sido Cuarto de Hora, el programa de Cadal TV que se retransmite por el canal E de Buenos Aires. Nos reencontramos en la próxima.